pero no entiende la conversación de los ladrones porque están hablando en un idioma diferente, y la policía ni siquiera sabe de qué idioma se trata. Ahora, como esta gente no comprende el idioma, el detective decide pedir ayuda a las personas que están fuera para identificarlo, tras lo cual, se activa la grabación a través de los altavoces. Entonces, una mujer entre la multitud dice que reconoce el idioma, por lo que la llevan de inmediato a la sala de control. Tras escuchar la grabación completa, la mujer empieza a reír a carcajadas y dice que sabe quién es ese hombre y lo que está diciendo. Al oír esto, el detective se alegra y le pregunta de quién se trata, a lo que ella responde que es el expresidente de Albania, quien ya no pertenece a este mundo. Esto significa que los ladrones de dentro sabían que había transmisores instalados en las cajas de pizza. Por eso reprodujeron una cinta grabada frente al micro y engañaron a la policía. Por otro lado, Madeleine se presenta ante el alcalde de Nueva York. Madeleine, que era una mujer muy astuta, también tenía atrapado al alcalde porque conocía algunos de sus secretos. Por ello, Madeleine llega en el coche con el alcalde y se reúne con el detective. El alcalde le dice al detective que Madeleine es una mujer muy capaz. Si dejas que hable con el líder de los ladrones, Madeleine puede facilitarte el trabajo, pero el detective no quiere ayuda de nadie, a lo que ella le responde que así podría conseguir un ascenso. El detective dice que, si tiene la capacidad necesaria, conseguirá el ascenso por sus propios méritos. Entonces Madeleine le pregunta qué pasará con el caso contra él por la desaparición de $150.000. Aquí Madeleine le dice al detective que, si le permite hablar con los ladrones, cerrará ese caso de los $150.000 para siempre. Al oír esto, el detective accede a que Madeleine hable con ellos. Ahora, el detective llama al número del banco y Russell responde a la llamada. Después, el detective le pasa el teléfono a Madeleine, y ella le dice a Russell que puede ayudarle. Le pregunta por qué hace todo esto y Russell responde que por dinero. Entonces Madeleine le dice que puede conseguirle más dinero del que podría llegar a robar en el banco. Madeleine aclara que no es policía ni quiere arruinar su plan. Solo necesita llevarse algunos objetos guardados en una caja de seguridad del banco. Russell acepta y le da permiso para entrar. Poco después, Russell y Madeleine están frente a frente. Madeleine le dice a Russell que sabe perfectamente que no puede escapar de allí de ninguna manera. Le sugiere que se rinda. Le promete que tendrá una sentencia corta y que, cuando salga, recibirá $2 millones. Pero a cambio, debe dejarla entrar en el banco ahora mismo, ya que necesita sacar unos objetos de una taquilla. A esto, Russell pregunta de qué taquilla habla. ¿No te referirás a la número 392?, pregunta él. Al oírlo, Madeleine se pone nerviosa. Entonces Russell le dice que por qué no le explica claramente a qué ha venido. Madeleine dice que no puede contarlo, pero Russell afirma que él se lo dirá. Dice que le va a contar una historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, un estadounidense trabajaba en un banco en Suiza. Ese hombre tenía muy buenas relaciones con los soldados nazis. Traicionó a su país y ganó mucho dinero derramando sangre inocente. Y con ese dinero, hoy en día, vive una vida de lujo total. Pero ahora, Russell tiene pruebas contra ese hombre. Entonces Russell saca unos documentos y dice que encontró esas pruebas en la misma taquilla que ella busca, pero que no piensa entregárselos por nada del mundo. Porque si al salir de allí lo atrapan, el hombre que la envió tendrá que liberarlo cueste lo que cueste. De lo contrario, revelará su verdad ante el mundo entero. Ahora Madeleine comprende que Russell es muy listo y que no le dará los documentos bajo ningún concepto. Por lo tanto, Madeleine sale del lugar. Nada más salir, el detective le pregunta qué le han dicho los ladrones. Pero Madeleine no le cuenta absolutamente nada al detective. Dentro del banco, se ve que todos han sido encerrados en habitaciones diferentes. Entonces, aparece una chica con los ladrones llamada Stevie. Entra en una habitación y se lleva a 4 personas de allí. Los encierra a los 4 en una cabina aparte. Tras salir, la propia Stevie empieza a gritar. Entonces, su compañero hace que Stevie se siente con esas 4 personas en el lugar donde los acababa de encerrar. En realidad, esta gente se mezcla deliberadamente entre los cautivos, y los que están allí tampoco saben quién es un ladrón y quién un rehén. Russell lo tenía todo planeado a la perfección de antemano. Ahora, el túnel que estaban cavando también está terminado. Mientras tanto, afuera, el detective está sentado muy preocupado y no entiende cuál debería ser su siguiente paso. El plazo que los ladrones les habían dado, pidiendo 2 autobuses y un helicóptero para las 9 de la noche, ya había pasado. Entonces el detective recibe una llamada de Russell. Russell lo enreda con charlas aleatorias y le plantea acertijos. Por esto, el detective comprende que solo está intentando ganar tiempo. El detective les dice a sus compañeros que primero les dieron tiempo, pero no cumplieron sus peticiones. Después de eso, les dieron todavía más tiempo. Esto significa que los ladrones están perdiendo el tiempo a propósito. Por lo tanto, tienen que actuar con rapidez. Tras esto, el detective llama a Russell al número del banco. Le miente diciéndole que ya han hecho todos los preparativos, pero que antes quiere entrar él mismo. Quiere comprobar que no han matado a nadie. Russell acepta y le permite entrar al edificio. Cuando el detective entra en el banco, ve el plan maestro de Russell. Ve que todos llevan la misma ropa, lo que hace difícil identificar quién es un ladrón y quién un rehén. Cuando Russell va a la última habitación, hay 3 personas allí. No llevan máscaras y están muy asustadas. Russell dice que esas son las personas que no escuchan en absoluto. Cuando el detective ve que todos están a salvo, Russell lo acompaña hasta la puerta. Aquí, tiene lugar una conversación entre los dos. El detective le pregunta a Russell por qué no sale con él, a lo que Russell responde que su trabajo aún no ha terminado.
Y promete que, cuando termine, saldrá por esa misma puerta. Entonces Russell le dice al detective que, si tiene algún otro deseo, puede contárselo. El detective bromea diciendo que su deseo es casarse con su novia, pero que no tiene dinero. Justo cuando están hablando, el detective le da una patada fuerte a Russell y lo tira escaleras abajo. Y justo cuando está a punto de quitarle la máscara, el compañero de Russell llega con una pistola y lo encañonan. Pero no le hacen nada al detective y lo dejan salir. Al salir, el detective comprende que su plan es muy sólido. Russell es una persona sumamente inteligente. Ha hecho una planificación muy firme y se están burlando de ellos. Lo saben todo sobre lo que la policía planea hacer. Porque Russell le había dicho al detective que sabía que, según la ley, hasta que no maten a un rehén, la policía no puede entrar a atacar. Ahora, Russell se enfada bastante por la patada que le dio el detective, así que lleva a un hombre a la azotea y le pega un tiro frente a la cámara. Con esto, todo el ambiente cambia y el detective dice que ahora los ladrones han cometido un error. Decide enviar a la policía al interior y, tras eso, un equipo empieza a prepararse para asaltar el banco. Pero entonces el detective se da cuenta de que el líder es muy listo y no cometería un error así. Y quizá haya algún plan detrás de haber disparado a ese hombre, y tal vez conozca cada movimiento de la policía de antemano. Pensando en todo esto, recuerda al chico de la barba que habían liberado primero, de cuyo cuello colgaba un mensaje. Quizá haya algo dentro de esa caja, y cuando la abre y mira, encuentra un transmisor en su interior. Esto significa que, a través de ese transmisor, los ladrones escuchaban todas sus conversaciones y saben cómo va a entrar la policía a atacar. Al comprenderlo, el detective habla rápidamente con el jefe del equipo policial que está a punto de entrar al banco. El detective le explica que los ladrones conocen sus planes. Es posible que ya hayan colocado bombas para ellos, así que les pide que regresen. Pero ese oficial se niega a volver y dice que lo tendrá todo bajo control. Esto significa que ahora va a atacarlos, y dentro, Russell y sus 3 compañeros saben que van a ser asaltados. Pero antes de que la policía pueda entrar, Russell suelta humo rápidamente dentro del banco y les dice a todos los rehenes que corran. Y uno a uno, todos salen corriendo del banco. Todos llevaban ropa idéntica. Por lo tanto, la policía se confunde totalmente. No entendían a quién disparar. Ahora, la policía rodea a todo el mundo y, uno por uno, los hacen tumbarse en el suelo y les atan las manos y los pies. Un equipo policial entra en el banco y registra cada rincón, pero no encuentran ni rastro de los ladrones allí, porque se habían mezclado con los rehenes y habían salido. Lo sorprendente era que los 3 compañeros de Russell salieron con los rehenes, pero Russell no estaba entre ellos, y nadie sabía dónde estaba ni en qué lugar. Russell había desaparecido de repente como un fantasma.